El estratega ciego. Jerjes esperaba ver miedo. No lo vio. Desde la distancia, sus exploradores le contaron algo absurdo: los espartanos estaban peinándose el cabello. No levantaban empalizadas nuevas. No rogaban. No discutían una retirada. No miraban hacia atrás cada pocos minutos. Se peinaban. El rey persa hizo llamar a Demarato. Demarato entró sin prisa. Había sido rey en Esparta antes de convertirse en consejero incómodo de Persia. Eso lo hacía útil y peligroso. Útil porque entendía a los hombres del paso. Peligroso porque entendía demasiado. Jerjes señaló hacia la garganta. «Dime qué hacen». Demarato bajó la vista un instante. Luego respondió. «Se preparan». ¿Para combatir? «Para morir». Jerjes soltó una risa breve, seca. ¿Peinándose? Cuando los espartanos van a arriesgar la vida, ordenan su cabello. El silencio se endureció dentro de la tienda. Jerjes no era un idiota. Ese es el error cómodo que cometen los vencidos cuando explican a sus enemigos. Jerjes administraba un imperio gigantesco. Sabía mover recursos, someter ciudades, castigar rebeliones y premiar obediencias. Pero su mundo estaba hecho de escala. Más hombres. Más barcos. Más flechas. Más oro. Más caminos. Esparta funcionaba con otra matemática. Menos hombres. Menos palabras. Menos opciones. Demarato se atrevió a continuar. Majestad, ellos no obedecen a Leónidas como tus hombres te obedecen a ti. Obedecen a una ley que les habla incluso cuando nadie los mira. Jerjes lo observó. Todos los hombres temen morir. Sí, dijo Demarato, pero no todos temen más a la vergüenza. Afuera, el campamento persa se extendía como una segunda tierra. Cocinas, caballos, carros, tiendas, lenguas distintas, dioses distintos, armas distintas. Algunos soldados no sabían ni pronunciar el nombre de las Termópilas. Solo sabían que el rey quería pasar. Y cuando un rey persa quería pasar, el mundo se apartaba. Ese era el problema. El paso no se apartó. Durante 4 días, Jerjes esperó. Esperó que los griegos midieran la realidad y eligieran vivir. Esperó que abandonaran sus escudos durante la noche. Esperó escuchar el ruido de una retirada. Pero cada amanecer los veía allí. Una mañana, un oficial persa entró en la tienda real. «Señor, siguen en el paso». Jerjes apoyó los dedos en el brazo del trono. «Entonces traedlos vivos». La orden salió limpia. Todavía creía que estaba mandando recoger hombres. La garganta ya estaba cerrando los dientes. Una puerta hecha para matar al grande. El viejo muro fosidio ayudaba, sí. Era bajo, reparado con prisa, útil para ordenar la línea y marcar el terreno. Pero la verdadera muralla no estaba hecha de piedra. Estaba hecha de escudos redondos, lanzas largas y hombres entrenados para no abandonar el hombro del compañero. La falange no parece heroica desde dentro. Huele a axila, bronce caliente y miedo contenido. El escudo pesa. La lanza vibra cuando golpea hueso. El hombre de atrás empuja sin ver. El de adelante siente en la nuca la respiración del que lo obliga a mantenerse firme. Nadie pelea solo. Nadie cae solo. Si un hombre abre un hueco, la muerte no entra por él, entra por todos. Leónidas no necesitaba derrotar al ejército persa en campo abierto. Eso habría sido suicidio sin utilidad. Necesitaba hacer algo más preciso, impedir que Persia usara su inmensidad. Cada hora que Jerjes pasaba detenido allí, era una hora que las ciudades griegas podían usar para discutir, armarse, evacuar, mentir, obedecer o traicionarse. La flota griega resistía cerca de Artemisio. Atenas todavía tenía que decidir qué hacer con su población. El sur necesitaba tiempo. Y Leónidas tenía una forma brutal de comprarlo. Con cuerpos. Un emisario persa se acercó al paso antes del combate. Traía una oferta que en boca de Persia sonaba razonable: someterse y vivir. Para muchos pueblos del imperio, esa era una transacción conocida. Entrega tierra, entrega agua, conserva la respiración. El mensajero levantó la voz. El gran rey exige que depongáis las armas. Los griegos escucharon. Leónidas no se movió.
Venid y tomadlas. La frase no fue larga porque no necesitaba hacerlo. Los espartanos no habían venido a pronunciar discursos. Los tespios no habían venido a decorar una leyenda ajena. Los fosirios no habían subido a la montaña para ser recordados. Cada grupo tenía su miedo, su política, su cálculo. Pero todos compartían una realidad física: si el paso caía demasiado pronto, Persia entraría en Grecia como agua por una puerta rota. Demófilo, comandante de los tespios, recorrió la línea de sus 700 hombres. Algunos eran jóvenes. Demasiado jóvenes para haber dejado algo más que una promesa en casa. Uno apretaba tanto la lanza que los nudillos se le habían puesto blancos. Comandante, ¿de verdad podrán pasar por encima de nosotros? Demófilo miró la garganta. Por encima, quizá. A través, no sin pagar. Más arriba, en el sendero de Anopea, Filón de Fócide escuchaba el viento moverse entre los árboles. Tenía bajo su mando a hombres encargados de vigilar el camino que podía rodear la posición griega. No era el lugar glorioso. No era el centro de la historia. No había reyes allí. No había frases para los poetas. Solo montaña. Solo sombras. Solo una ruta que parecía imposible de usar en la oscuridad. Filón escupió al suelo y dijo: nadie subirá por aquí con un ejército. Uno de sus hombres miró los árboles. ¿Estás seguro? Filón tardó medio segundo en responder. Lo bastante. En la guerra, muchas catástrofes nacen en esa distancia, entre estar seguro y estar lo bastante. Cuando el número se estrelló contra la roca. Los medos entraron primero. No entraron como condenados. Entraron como soldados de un imperio acostumbrado a ver al enemigo romperse antes del contacto final. Llevaban órdenes de capturar a los griegos, no de gastar un día entero muriendo contra ellos. El primer choque sonó como un árbol partiéndose. Las lanzas griegas bajaron casi al mismo tiempo. La primera línea persa se detuvo de golpe, pero la segunda no pudo detenerse. La tercera tampoco. Los hombres de atrás empujaban a los de adelante hacia las puntas. Algunos intentaron cubrirse. Otros resbalaron. Otros murieron sin saber quién los había matado. El paso empezó a trabajar. No como paisaje. Como máquina. La sangre no cae igual en terreno abierto que en una garganta estrecha. Allí se queda. Se mezcla con polvo, agua termal y barro. Un pie pisa una piedra limpia, y al segundo pisa una mandíbula rota. El bronce del casco encierra el calor. La boca se seca. La lengua sabe a cobre. El grito de un herido no se pierde en el aire, rebota en la roca y vuelve, más cercano, como si el muerto estuviera llamando desde dentro del oído. Los griegos fingían retroceder. Un paso. 2. Suficiente para que los persas creyeran ver una grieta. Entonces la línea se cerraba otra vez. La lanza griega era más larga. El escudo era más pesado. La disciplina era más cruel. Los persas no estaban siendo vencidos solo por hombres. Estaban siendo vencidos por una distancia, esos pocos metros exactos donde su número no cabía. Jerjes observaba. Se levantó una vez. Luego otra. Luego una tercera. Un oficial persa llegó cubierto de polvo. Señor, los medos no pueden romperlos. Jerjes apretó la mandíbula. Enviad a los inmortales. Los inmortales avanzaron con reputación de hierro. 10.000 hombres de élite. Si uno caía, otro ocupaba su lugar, y el número parecía no disminuir jamás. Ese era el mensaje: Persia no se agotaba. Persia reemplazaba. Pero en las Termópilas, reemplazar a un muerto solo significaba enviar otro hombre al mismo punto de muerte. Diéneses, espartano, escuchó que los arqueros persas eran tantos que sus flechas cubrirían el sol. Alguien se lo repitió, esperando quizá una reacción, una grieta, una blasfemia. Diéneses sonrió apenas. Mejor. Combatiremos a la sombra. La frase corrió por la línea como agua fría. Los inmortales entraron. La garganta los recibió igual que a los demás. Al caer la tarde, los cadáveres marcaban el límite de cada intento. Los griegos no estaban intactos. Tenían heridos, lanzas rotas, brazos cansados, sed, mucha sed. Nadie pasa un día entero matando sin que algo se rompa por dentro. Pero seguían allí. Jerjes miró hacia la montaña.
Toda puerta tiene una bisagra. Y en algún lugar entre los árboles, un hombre ya estaba pensando en venderla. El hombre que trajo la noche por la montaña. Efialtes llegó al campamento persa sin armadura digna de un héroe. No traía estandarte. No traía ejército. No traía una ciudad rendida. Traía algo más pequeño y más letal, un camino. Los guardias lo llevaron ante los oficiales. Después, ante Jerjes. La tienda real estaba iluminada por lámparas bajas. Afuera, los heridos del segundo día gemían entre vendas sucias y moscas. Adentro, el rey escuchó al hombre de Mali señalar la montaña. Hay un sendero. El intérprete repitió la frase. Jerjes no habló de inmediato. ¿A dónde lleva? Efialtes alzó la mano hacia la oscuridad. Detrás de ellos. No hizo falta más. Y Darnes recibió la orden. Subiría por la ruta de Anopea con tropas escogidas. Caminarían de noche, sin trompetas, sin fogatas, sin el ruido inútil del orgullo. No tenían que conquistar la montaña. Solo tenían que pasar. Arriba, Filón de Fóside oyó el primer crujido. Luego otro. Después, demasiados. Las hojas secas no mienten cuando las pisan miles de hombres. El sonido subía desde la oscuridad como una lluvia al revés. Los fosidios se levantaron confundidos, buscando cascos, escudos, lanzas. Algunos no habían dormido. Otros sí, y eso fue peor. Un soldado susurró. «Capitán, vienen». Filón miró entre los árboles. No vio un ejército. Vio sombras moviéndose donde no debía moverse nada. A la altura, ordenó. «Nos atacan a nosotros». Los fosidios retrocedieron hacia una posición más elevada para defenderse. Y Darnes los vio apartarse. Y no lo siguió. La montaña no necesitaba ser tomada. Solo necesitaba ser atravesada. Mientras Filón esperaba un ataque que nunca llegó, Persia pasó a sus espaldas. El error no fue cobardía. Fue peor. Fue una mala lectura en el único lugar donde una mala lectura podía matar a todos. Los que no caben en la estatua. Antes del amanecer, la noticia bajó al paso. No bajó como grito. Bajó como sentencia. Los persas habían cruzado la montaña. Megistias, el adivino acarnanio, ya había visto malos signos en los sacrificios. Ahora no necesitaba mirar vísceras ni humo. Bastaba mirar el rostro de los mensajeros. Se acercó a Leónidas. «Rey, al amanecer estarán detrás de nosotros». Leónidas no cerró los ojos. No maldijo a los dioses. No golpeó una piedra con la espada. Solo miró el paso que había elegido, y entendió que la puerta se había convertido en jaula. Reunió a los aliados. Algunos se marcharon. Y tenían razones para hacerlo. Las ciudades del sur necesitaban hombres vivos. Los escudos que se retiraban aquella mañana no eran necesariamente escudos cobardes. Eran escudos que aún podían formar otra línea en otro lugar. Pero hubo quienes se quedaron. Los 300 espartanos permanecieron con Leónidas. Los 700 tespios permanecieron con Demófilo. La historia repite a los primeros con voz de bronce y a los segundos con voz más baja, como si la muerte dependiera del tamaño de la ciudad que la pronuncia. Un oficial espartano se acercó a Demófilo. «No estáis obligados a quedaros». Demófilo miró a sus hombres. Vio caras jóvenes, barbas cortas, ojos secos por falta de sueño. «Tespias no está detrás de murallas espartanas», dijo. «Está detrás de nosotros». Nadie discutió. Leónidas intentó salvar a Megistias. «Vete. Has cumplido con los dioses». El adivino señaló a su hijo. «Él se irá. ¿Y tú?» «Yo ya vi mi camino». Ese fue su último gesto como padre, sacar a su hijo de la muerte antes de entrar él mismo en ella. La leyenda prefiere números simples. 300. Una frase. Un rey. Una última resistencia. Pero aquella mañana había más que 300 hombres esperando. Había tespios que pudieron marcharse y no lo hicieron. Había un adivino que pudo salvarse y eligió quedarse. Había tebanos atrapados en una guerra política que la posteridad no quiso limpiar. Había fosidios arriba, descubriendo demasiado tarde que una montaña puede perderse sin ser conquistada. Y había Leónidas. De pie. Sin salida.
con el tiempo que había comprado ya casi agotado. El cuerpo del rey. El tercer día, Leónidas no esperó a que la pinza se cerrara. Avanzó. Si iban a morir rodeados, no morirían comprimidos contra el muro. Saldrían hacia una zona más abierta del paso, y matarían antes de ser enterrados bajo el número. Los griegos caminaron hacia el frente persa como hombres que ya habían dejado de negociar con la vida. Las primeras lanzas se rompieron. Después vinieron las espadas. Después, cuando las espadas quedaron melladas o perdidas entre cuerpos, vinieron las piedras, los bordes de los escudos, las manos. La batalla dejó de parecer una formación, y se volvió una pelea de animales encerrados. El olor cambió. Ya no era solo azufre. Era hierro caliente, tripas abiertas, piel quemada por el sol, sangre vieja pisada hasta hacerse barro. Un hombre herido intentaba respirar, y cada inhalación sonaba como agua dentro del pecho. Otro buscaba su escudo con una mano que ya no tenía fuerza para cerrarse. Nadie escuchaba órdenes completas. Solo fragmentos. Empuja. Atrás. El rey. El rey. Entonces Leónidas cayó. No como estatua. Cayó como caen los hombres, de golpe, pesado, entre polvo y ruido. Durante un instante imposible, el cuerpo del rey quedó en tierra disputada. Los persas lo vieron. Los espartanos también. Un soldado gritó: el rey no queda en manos del enemigo. Y alrededor del cadáver empezó otra batalla. 4 veces, según la tradición, los griegos empujaron para recuperarlo. 4 veces los persas intentaron arrancarlo del centro del combate. Ya no peleaban solo por un paso. Peleaban por lo que un cuerpo significaba cuando todos los cuerpos estaban a punto de perderse. Diéneses, cubierto de polvo, vio las flechas prepararse al fondo. Alguien murmuró: ahora sí taparán el sol. Diéneses levantó el escudo. Entonces que no desperdicien la sombra. Las flechas subieron. Por un momento, el cielo pareció llenarse de insectos negros. Luego cayó la noche al mediodía. La victoria que llegó tarde. Jerjes ganó. El paso se abrió. Leónidas murió. Demófilo murió. Megistias murió. Diéneses murió. Los tespios quedaron reducidos a una herida en la memoria. Los persas pudieron avanzar hacia el sur. Pero la victoria llegó con los pies pesados. Durante 3 días, el imperio había tenido que detenerse ante una garganta de piedra. 3 días para que la flota griega resistiera y se retirara de Artemisio. 3 días para que Atenas mirara sus casas y entendiera que tal vez sus muros no estaban hechos de piedra, sino de barcos. 3 días para que Temístocles preparara otro estrecho, esta vez de agua, frente a Salamina. Jerjes había atravesado las Termópilas gracias a un sendero oculto. Meses después, metería su flota en otro lugar estrecho, creyendo otra vez que el número podía doblar el mundo. Ese fue el veneno lento de las puertas calientes. No destruyeron a Persia. La enseñaron demasiado tarde. Un imperio puede perder hombres y seguir avanzando. Puede perder caballos, barcos, ciudades, oro. Lo que no puede perder sin pagar un precio mayor, es la capacidad de entender por qué ha sangrado. Jerjes vio cadáveres griegos y creyó ver una advertencia para Grecia. En realidad, estaba mirando una advertencia para él. Hay lugares donde tener más hombres solo significa tener más cadáveres esperando turno. Las puertas siguen abiertas. Después del combate, las Termópilas no parecían una leyenda. Parecían un matadero abandonado por los dioses. Escudos partidos. Cascos hundidos. Astas rotas. Sandalias pegadas al barro. Hombres sin nombre mezclados con hombres que tendrían demasiadas estatuas. El vapor seguía saliendo de la tierra como si nada hubiera ocurrido. Las aguas calientes no distinguían entre griego y persa. Lavaban sangre con la misma indiferencia. Jerjes ordenó castigar el cuerpo de Leónidas. Eso debería haberle dado miedo. Cuando un rey muerto todavía provoca rabia, ya no es solo un cadáver. Es una derrota enterrada dentro de una victoria. Años después, levantarían monumentos. Escribirían epitafios. Dirían que los espartanos obedecieron sus leyes y allí quedaron. Recordarían a Leónidas como el león del paso. Algunos recordarían a Demófilo y a sus 700 tespios. Menos recordarían a Filón, el focidio que oyó la montaña demasiado tarde.
Casi todos recordarían a Efialtes, porque hay traiciones que viven más que los hombres que las cometen. Pero debajo del bronce, debajo de la piedra, debajo del mito, queda algo más frío. Leónidas no cerró las Termópilas con 300 hombres. Las cerró con terreno, disciplina y tiempo. Demarato vio lo que Jerjes no quiso creer. Demófilo eligió una muerte sin suficiente fama. Filón descubrió que el flanco más peligroso es el que parece imposible. Y Jerjes aprendió que un imperio puede atravesar una puerta y aún así no salir intacto. El vapor siguió subiendo. Azufre. Sudor. Cuero mojado. Las puertas calientes quedaron abiertas. Pero durante 3 días, Persia tuvo que pedir permiso para pasar.